o el día de hoy la conferencia de prensa va a estar a cargo de Daniel Najarro, economista senior de Comex Perú, presentando el índice de competitividad laboral. Sin más que decir, solo para precisar, al final de la confe va a haber un espacio para rondas de preguntas también, para poder esclarecer todos los detalles que crean convenientes. Daniel, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias Ahmed y más bien muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Ya me presento Ahmed, soy economista senior de Comercio Perú, también soy el especialista en temas laborales y soy quien me ha conducido esta conferencia. Entonces, a ver, déjenme un segundo, ajustar acá el screen. Listo. Creo que para comenzar es sumamente importante partir de esa gráfica. Es quizás una de las más conocidas, en realidad muy probablemente ya la han trabajado, por lo menos una parte de ella que viene a ser la descomposición agregada del mercado laboral peruano. Todo eso es el mercado laboral peruano. Genuinamente, a través de medios, prensa, ¿no? Inclusive a nivel de expertos, muchas veces nos centramos en solamente analizar esta parte, ¿no? Pero en Comes Perú creemos que ese análisis es medio limitado. Igual para ir arrancando con eso, ¿no? Es importante precisar que, por ejemplo, el año pasado, es cierto, la población en edad de trabajar creció simplemente por crecimiento demográfico, se incorporaron más de 300.000 personas, lo que viene a ser la fuerza laboral potencial, la población económicamente activa ha crecido, ¿no? Sin embargo, aquí importante ir precisando, ¿no? Es esta población que está en estos momentos en edad de trabajar y que busca empleo o está trabajando viene creciendo a un menor ritmo que la población económicamente inactiva, lo cual de por sí tendrá un reto de política, porque esto implica de que lamentablemente una mayor inactividad está asociada a cierto nivel de desaliento, desinterés, así como también a limitaciones, inclusive por la propia población, para poder empezar a buscar un puesto de trabajo. Dentro de la población económicamente activa, que se descompone entre lo que viene a ser la población ocupada, el empleo como tal y el desempleo, hemos visto de que sí, es cierto, afortunadamente ha habido una mejora en lo que viene a ser una recomposición. Se ha reducido el desempleo, junto con ello la tasa y también la cantidad de personas que perteneció al desempleo, y hubo una mayor creación de empleo. El año pasado, como ya sabemos a esas alturas del partido, se crearon más de 250.000 puestos de trabajo en todo el país. Si a eso le sumamos el hecho de que cayó el desempleo, mejoró el salario promedio, se redujo la informalidad, tenemos una visión en realidad muy, aparte de simple, muy positiva y optimista sobre qué es lo que ha pasado dentro del mercado laboral peruano. Nosotros creemos que esa visión no es suficiente, ¿no? Y creo que es importante partir desde aquí mismo. Esta población económicamente inactiva que vengo diciendo que en realidad es relevante, pero muchas veces obviada lamentablemente, ¿no? Sumó los 8,1 millones de personas. Una parte de ellos no está interesada en lo absoluto de trabajar, ¿no? Que viene a ser la mayoría de, en realidad, población económicamente inactiva. Dentro de este grupo tenemos también a los ninis, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que poner el ojo sobre todo a esta fracción de 2,2 millones de peruanos, que si bien se ha reducido en cantidad, continúa siendo significativo, de personas que hoy no están buscando trabajo, no están en el mercado laboral, pero sí quisieran ingresar, inclusive quisieran trabajar, porque mañana más tarde, cuando se animen a participar, a ingresar a la actividad, o por ejemplo, reduzcan las limitaciones que tienen de tiempo en el hogar, porque sabemos que ese grupo, sobre todo aquí se concentran mujeres que están únicamente realizando labores de casa, labores de cuidado. Bueno, cuando ingresen, como el mercado laboral peruano no está debidamente desarrollado, puede traer una presión al alza en el desempleo, al alza en la informalidad, ¿no? Y como van a abundar mucho más personas queriendo buscar un empleo, en mayor cuantía que la cantidad de empresas formales que hay en el mercado, también inclusive un potencial riesgo de una reducción del salario promedio. Es decir, sí, han habido mejoras, sobre todo a nivel nacional en el mercado laboral peruano, pero todavía tenemos ese riesgo de cómo incluir a estos 2,2 millones de peruanos que no forman parte de ello. Por todas estas limitaciones en la visión sencilla de únicamente hablar de desempleo, informalidad, salarios, es que desde Comes Perú venimos impulsando este índice de competitividad laboral. Este en realidad desarrolla justamente, o mejor dicho, apunta a medir qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un escenario óptimo, un escenario plenamente competitivo. Para nosotros, un mercado laboral verdaderamente competitivo debe cumplir con tres condiciones. Uno, permitir que toda persona que quiera buscar un empleo y que quiera trabajar, ¿no? pueda encontrarlo. Ese es nuestro primer pilar.
Segundo, que una vez que hayan empezado a buscarlo y lo encuentran, ese empleo sea de calidad, sea formal, sea debidamente remunerado, nuestra segunda dimensión. Y una tercera dimensión que es una vez que buscaste y encontraste el empleo formal y un empleo de calidad, se cumplan tus derechos laborales. Sobre todo este acceso que te exige la regulación de tener a la seguridad social, salud y pensiones en principio, ¿no? Aquí pueden ver, insisto, esa presentación también se las vamos a compartir, ¿no? Junto con el reporte mismo donde van a poder tener el desarrollo de todos los indicados. ¿Qué sucede aquí? Por esta misma metodología, un departamento va a ocupar el puntaje de 100 puntos cuando sea el mejor en todos a la vez. Sabemos que eso no ocurre. Tampoco ocurre que alguno tenga un puntaje nulo, porque ninguno está en simultáneo peor en todos. Pero estas diferencias de qué tan cerca estás o qué tan lejos respecto a otro departamento, respecto al 100 o respecto al cero, nos permiten a nosotros poder saber, ¿no? Justamente en qué aspectos debe mejorar cada una de las regiones del país, una sumilla que también va a estar presente en el reporte. Entonces, mayor puntaje implica que el mercado laboral es más competitivo y uno menor, lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si bien es cierto que a nivel agregado hemos seguido una mejora, el promedio del índice de competitividad laboral en realidad este creció en 18 de 24 departamentos, con lo cual podemos decir que es cierto, el mercado laboral peruano es más competitivo que el año previo. Tenemos algunas limitaciones que se observan cuando descomponemos cada uno de los pilares de manera independiente. Por ejemplo, sabemos que el salario promedio mejoró, sabemos que hay más empleo formal, sí, es cierto, pero lamentablemente, de acuerdo con el índice, también sabemos que estas mejoras en condiciones y calidad del trabajo no ha sido debidamente inclusiva porque solamente 8 de 24 departamentos tuvieron mejoras en lo que viene a ser la primera dimensión, lo que viene a ser el acceso al mercado laboral. Es decir, sí, hay más formalidad, hay mejores remuneraciones, pero sobre todo para aquellos que ya estaban dentro del mercado laboral, sobre todo para aquellos que ya tenían un empleo, sobre todo formal, ¿no? O cercano a la formalización. En realidad, en varios departamentos hemos tenido inclusive caídas en lo que viene a ser participación, menos personas buscando un mercado laboral que ha mejorado, pero porque ahora es más pequeño. ¿No? O una mayor proporción de personas que están buscando y no lo encuentran por incrementos en la tasa de desempleo, ¿no? Es esta limitación que vemos, ¿no? Una disyuntiva muy presente en nuestro mercado laboral peruano, lo que viene a ser mejoras en calidad a costa de que menos personas, o mucho más personas son excluidas del mismo. Hemos tenido mejoras, sí, en el entorno de trabajo. Insisto, acá está cuantificado lo que viene a ser informalidad y salarios también. Pero lo curioso es que el crecimiento ha sido relativamente menor en puntaje que inclusive el promedio nacional. Lo cual nos está diciendo también de que en realidad cuando vayamos a descomponer y ver qué pasa al interior de cada una de las regiones, no todas las regiones han mejorado, ¿no? Para ir adelantando un poco, por ejemplo, en 7 departamentos el salario promedio no creció. En 13 regiones la informalidad laboral inclusive aumentó, por más que el promedio nacional bajó. Entonces son esas disyuntivas que nos hablan de que también esta mejora de la calidad del empleo, que ya ha sido difundida, ¿no? Inclusive celebrada por el Estado, ha sido sumamente concentrada en zonas urbanas, en la capital. Por ejemplo, también aquí para ir mencionando, ¿no? Vemos que el departamento que más creció en remuneración promedio es Moquegua, pero Moquegua es una región sumamente competitiva, altamente formal, ¿no? Y por el contrario, Puno, que es lo opuesto, ¿no? Lamentablemente tuvo una contracción en salario promedio. Entonces estamos hablando de una mayor brecha, una mayor segmentación a lo largo del mercado laboral peruano. Donde hemos tenido un mayor progreso, inclusive en términos de puntaje, es lo que viene a ser en el acceso a seguridad social, sobre todo en cuanto a salud y pensiones, ¿no? Pero aquí un gran reto, que inclusive escapa un poco de nuestro análisis, pero es importante irlo teniendo presente. Cuando hablamos de acceso a la seguridad social, esa debe ser acompañada no solamente con, ok, una población o el 100% de los peruanos que tengan un seguro de salud, pensión, sino también en la calidad del mismo. ¿Qué sucede? Hoy por hoy la formalidad implica que tengas pensiones y que seas afiliado a salud. Si de salud no te funciona, pues lamentablemente no quieres ser formal. Si las pensiones no las consideras rentables, no quieres ahorrar para la vejez, pues lamentablemente no ves el atractivo a formalizar. En ese sentido, mientras el pilar 3 puede ir mejorando, si la calidad no se mejora, tienes un desincentivo aquí, en el segundo pilar, a formalizar. Si esto no mejora, si la segunda dimensión, si no hay mejoras en remuneraciones ni en formulación, bueno, tienes una mayor población que no va a querer buscar empleo, no va a creer que va a valer la pena. Entonces, los tres pilares están íntegramente relacionados, ¿no? Tienes que tener una mejora simultánea para verdaderamente hablar de mejoras en competitividad del mercado laboral peruano.
¿Qué es lo que tenemos? Esto, nuevamente, también se los vamos a compartir. Pero a ver, en esta nueva edición, en 2025, tenemos un nuevo líder en cuanto a competitividad. La Libertad es ahora la región más competitiva en términos laborales. Logró desplazar a Ica. Sucede algo curioso. La Libertad no es precisamente el mejor en todas las condiciones, lo vamos a ver ahora después. Inclusive la Libertad tiene un mayor nivel de informalidad que Ica. Aún así es más competitivo. Esto porque permite o facilita lo que vienen a ser las condiciones de acceso al mercado laboral, sobre todo. También es importante tener presente, la Libertad alcanzó el máximo, seguido de ICA, con puntajes de 72 puntos en promedio. Esto está lejos del 100 porque tiene varias opciones de mejora, necesidades de reformas también al interior del departamento. En caso contrario, tenemos a Puno, que se mantuvo estancado como la región menos competitiva, con un puntaje de 26,1 puntos, muy lejos inclusive del segundo peor resultado que es Piura, muy lejos inclusive que el promedio de 50 y más aún de lo que vienen a ser los líderes regionales. Entonces, esto nos habla de que no solamente hay una región que está más rezagada, sino que está relativamente peor, ¿no? Le falta muchísimo para poder llegar a siquiera promedios o salir de esta última posición. ¿Qué sucedió en lo que vienen a ser los liderazgos, tanto para mejor y para peor? Bueno, la Libertad escaló una oposición, es cierto, pero eso es algo curioso, en realidad no mejoró el interior de ninguno de los pilares evaluados. Tampoco lideró algunos de los pilares evaluados. En realidad, en 2024 teníamos que la Libertad era una de las regiones altamente competitivas, sí, ¿no? Pero sobre todo era la región donde era mucho más fácil ocupar el primer puesto en la primera dimensión. Era mucho más fácil en Libertad el año pasado, en comparación a todas las demás regiones, poder buscar y encontrar un puesto de trabajo. Ahora es el segundo mejor, el segundo más competitivo en esta materia, ¿no? Ha decrecido. Pero aquí lo que tenemos es que en realidad, mientras la libertad se mantuvo casi invariante, no tuvimos un ICA que lamentablemente ha retrocedido mucho más fuerte. ICA dejó de ser el líder en esta edición, sobre todo por el deterioro de sus condiciones de acceso al mercado laboral, lo cual nuevamente refuerza esta idea que les vengo diciendo. Hemos tenido un mercado laboral que sí, mejora en condiciones, mejora en formalización, pero lamentablemente a costa de menos empleos o un mercado laboral mucho más limitado y receptivo. De otro lado tenemos a Puno, y aquí nos preocupa bastante porque en realidad Puno ocupa el último puesto en entorno de trabajo y seguridad social, inclusive retrocede una posición en la segunda dimensión. Eso sobre todo porque Puno, sabemos, es un departamento que enfrenta muchas limitaciones en varios sentidos. Y a pesar de que es uno de los más informales del país, lamentablemente la informalidad creció. A pesar que es, si no me equivoco, el menos remunerado de todo el país, el salario promedio retrocedió. Solamente en 5 regiones el año pasado el salario promedio cayó. Entonces estamos hablando de una mayor brecha de distancia, que lamentablemente, aunque igual tampoco sería positivo, cuando vemos el mercado laboral peruano siempre hablamos de la informalidad como una vía de escape, que la informalidad te permite encontrar un mecanismo de subsistencia rápido, inmediato, si quiero ser informal, voy a algún lugar comercial y puedo encontrar un puesto de trabajo inmediato. Por lo tanto, estar mal en la segunda dimensión suele en ocasiones implicar una mejor posición en el pilar de acceso. En Puno no vemos eso. Vemos un resultado inclusive modesto, un puesto 13 todavía no es nada que celebrar. Entonces, en Puno, en sencillo, vamos a mostrarlo a mayor detalle. Hay muchos aspectos por mejorar en cada una de las dimensiones, tanto promover el acceso al mercado laboral como mejorar la calidad, que sabemos que es el mayor reto, así como también inclusive seguridad social, lo cual nos habla de un desaprovechamiento de mecanismos de aseguramiento universal, inclusive como el SIS. ¿Qué es lo que tenemos a nivel de las dimensiones? Bueno, en la primera, el acceso al mercado laboral, como les venía diciendo, solamente 8 departamentos han mejorado en esa materia, ¿no? Lo cual es un resultado que nos habla de una disyuntiva. Creces en calidad a costa de mayores restricciones para encontrar y buscar un empleo. Lo que tenemos es que si bien hubo una reducción en esta proporción de población que ahorita está inactiva, pero quisiera trabajar, y también hubo una reducción en la tasa de desempleo, como ya sabemos, la participación laboral se contrajo. Esta contracción puede ser en parte por desaliento, por envejecimiento poblacional. Recordemos que cada año el Perú tiene una menor proporción de jóvenes. Simplemente estamos saliendo de ese bono demográfico. Hay muchos factores ahí de fondo, ¿no? Pero importante tener presente, ¿no? Que en realidad cuando tú mejoras en salarios, en formalización, deberías tener un estímulo para que más personas quieran participar, para que más personas también puedan encontrar un empleo. Y eso es algo que no hemos visto. En la mayoría de casos hay una contraparte, ¿no? Puedes mejorar en condiciones, en cuanto a competitividad, en cuanto a lo que viene a ser calidad de empleo mismo, a costa de menos empleo o menores oportunidades.
Tenemos de que ahora Cajamarca desplazó la libertad porque progresó en los tres indicadores en simultáneo, es decir, aumentó su participación, redujo la inactividad involuntaria y redujo el desempleo. Y que en Tumbes, que ocurrió lo contrario, ¿no? Retrocedió en los tres indicadores, pues bueno, descendió el último puesto y ha sido una de las más afectadas en esta materia. En la segunda dimensión, que suele ser quizás una de las más tocadas y abordadas por medios, prensa y diversos espacios, que viene a ser el entorno de trabajo o calidad misma del empleo, hemos tenido, sí, se redujo la informalidad. Dado que el salario promedio a nivel nacional mejoró, también disminuyó el subempleo y disminuyó la tasa de incumplimiento del salario mínimo. Y aquí importante aclaración. Todavía tenemos un 43,5% de los peruanos que están trabajando en estos momentos que reciben sueldos menores a los 1.130 soles, menores al sueldo mínimo, por lo tanto estamos hablando de una desconexión entre lo que viene a ser la política misma del Estado con lo que viene a ser la realidad peruana. También hemos visto, ¿no? Que si bien hemos mejorado, ok, cayó la informalidad, mejoraron los salarios, sí, seguimos teniendo casi la misma proporción de personas que están laborando más de 48 horas a la semana, lo cual también nos sugiere de que lamentablemente para compensar esas mejoras remunerativas, la población ha tenido que seguir trabajando horas extra, básicamente, o para sustentar su productividad, sustentar su sueldo. Curioso aquí, importante tenerlo presente. La tasa de subempleo, que en realidad también mide cierto umbral de ingresos cercano a los 900 soles, ha decrecido, se ha contraído menos en magnitud que la tasa de incumplimiento del salario mínimo. Esto, en sencillo, lo que nos está diciendo es, la población que mejoró sus ingresos fue aquella, o que más mejoró sus ingresos, fue aquella que estuvo mucho más cercano a ser formal, ¿no? Entonces, esas mejoras remunerativas a nivel nacional que sabemos que han sido positivas y todo lo demás, se han concentrado solamente en los trabajadores más competitivos y más próximos a la formalización, dejando de lado a la población más vulnerable. Hemos tenido que en 21 de 24 departamentos mejoró la calidad del empleo, solamente en Cajamarca y Arequipa se contrajo y en Ica se mantuvo constante e invariante. Ica mantuvo tanto su puntaje como su puesto como la región con mayor calidad del empleo. ¿Por qué? Bueno, Ica es la más formal del país, también una de las mejores remuneradas, pero sobre todo porque ha sabido sacarle provecho al agro. Miren, en la mayoría de departamentos el agro significa rezago, pérdida de competitividad, deterioro inclusive del mercado laboral, mayor informalidad. En ICA esto no es así. En ICA sobre todo estamos hablando de un sector agrario, exportador también en gran medida, que se ha sabido desarrollar bien por los incentivos que hubo, es decir, el anterior régimen laboral agrario, ¿no? Y que ha logrado promocionar, reducir la informalidad, la pobreza y varios otros factores. Es un agro desarrollado, lo cual le falta aprender al resto del país todavía. Por el contrario, tenemos a Puno. Descendió en realidad en la mayoría de los indicadores, solamente aumentó el tema de horas adicionales que deben trabajar los puneños, ¿no? Y en fin, se mantuvo como la peor en cuanto a calidad del empleo mismo. En cuanto a seguridad social, sucede algo curioso, porque es cierto, hemos aumentado sobre todo en cuanto a puntaje aquí en esta dimensión. Tenemos inclusive que 20 y 24 departamentos han mejorado, ¿no? En esa dimensión, siendo la segunda donde más regiones han mejorado. Sin embargo, tuvimos como excepciones a Amazonas, Martín y Tumbes, donde se contrajo en simultáneo ambos indicadores. Y Moquegua, en la que solamente mejoró el acceso seguro de salud, si mal no me equivoco. Pero sucede algo curioso. En realidad, hemos tenido que solamente en 8 departamentos hemos tenido un verdadero progreso, ¿no? Si bien la dimensión mejoró, sí, en puntaje, solamente en 8 departamentos hubo en simultáneo una mejora en la cobertura del seguro de salud y del acceso a pensión. En los demás hemos tenido trade-off, ¿no? En la mayoría de departamentos o hemos retrocedido en pensiones y aumentado en cobertura de salud o viceversa. Aquí el gran reto está sobre todo en uno. El acceso seguro de salud es alto, sí, lo sabemos, es casi un aseguramiento universal en cuanto a los trabajadores, pero reconocer, con el SIS gratuito para todos, deberíamos tener una tasa de por lo menos el 100%. El 100% inclusive en regiones como Puno, ¿no? Donde es informal y por lo tanto no hay ningún impedimento para afiliarte al SIS. Sin embargo, Puno tiene una tasa de cerca del 90%, todavía muy lejos. En cuanto a pensiones, sí, es cierto. Hoy por hoy, para acceder a pensiones, la gran mayoría de ellos, el grueso de aquellos pertenecientes a esa gráfica, ¿no? Son sobre todo formales, ¿no? Entonces, queda también el tema de ver cómo difundirlo, cómo flexibilizar los aportes de los dependientes, entre otras materias relevantes. ICA, dado que es la más formal del país,
¿no? Y también es la que mayor empleo de calidad genera. Destaco también esa dimensión, porque insisto, ser formal implica tener seguro de salud y pensiones en la práctica. No para todos, ¿no? Pero sabemos que en realidad es lo que te pide la ley, básicamente. Entonces, eso le trae una mejor también esa dimensión. Uno, por el contrario, donde ocurre lo inverso, que se genera la menor calidad del empleo, ¿no? También se mantuvo en la última posición en esta dimensión. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? No, bueno, el mercado laboral peruano ha progresado, sí, ¿no? Sobre todo por este impulso que han tenido las zonas urbanas, Lima, Moquegua, ¿no? Que han liderado en cuanto a la calidad del empleo, Ica también, ¿no? Pero en realidad no hemos tenido una debida inclusión. No todas las regiones han mejorado, lo vuelvo a repetir, en 7 departamentos no hubo mejoras salariales, en 13 departamentos la informalidad aumentó en vez de disminuir, ¿no? Vemos que en realidad en varios de los departamentos estas mejoras en la calidad del empleo, remuneraciones y reducir la informalidad han sido contraprestadas con retrocesos en la facilidad para encontrar y para buscar empleo. Es como mejoras que han sido de manera también desigual, heterogéneas, excluyendo a la población más vulnerable del país. No tenemos ningún departamento que sea verdaderamente líder. El máximo puntaje es 72,7 en La Libertad, lejos del 100 porque tiene muchos aspectos que mejorar. E insistimos en eso. El mercado laboral peruano todavía está lejos de poder generar suficiente empleo adecuado para toda la población que quiera trabajar. No solamente los que ya están trabajando, no solamente aquellos que están buscando empleo, es decir, desempleados, sino también esos otros 2,2 millones que quieren trabajar, pero no lo pueden hacer por diversas limitaciones. Entonces, para no ser solamente críticos, hay que tener presente una serie de recomendaciones. Tenemos una serie de recomendaciones, la lista también se la vamos a compartir, y el énfasis de esta lámina sobre todo son medidas de corto plazo, que en realidad no tienen ni mayor costo político, que se tiene cierto avance, podrían salir si el Ejecutivo las impulsara, ¿no? Y tener mejoras significativas. Miren, cuando hablamos de acceso al mercado laboral, les venía diciendo 2,2 millones de personas que en estos momentos no están accediendo a siquiera buscar un puesto de trabajo. Aquí la solución más directa, como hacen otras economías, como por ejemplo Chile, tiene un sistema nacional de cuidados desarrollado. En Perú esto viene en pañales desde 2019, se ha progresado levemente tras la pandemia, ¿no? Sigue estancado. Tenemos una meta como país de poder instaurarlo, ¿no? Pero todavía no se logra concretar. ¿Qué implica un sistema nacional de cuidados? Bueno, que las escuelas tengan opciones de, por ejemplo, mantener los niños, la población dependiente, mayor rato a lo largo de actividades extracurriculares o escuelas ampliadas. También lo que viene a ser sistemas municipales, sobre todo de cuidados adultos mayores. En fin, toda esta población que hoy por hoy requiere un cuidado, sobre todo cuidadoras femeninas, mujeres que tienen que atender a la población vulnerable dentro del hogar, o que tienen que dedicarse a labores de casa, puedan flexibilizar mejor sus horarios con el apoyo del Estado y poder insertarse en el mercado laboral, tener un sueldo digno, tener una formación de vida, ¿no? Segundo, si hablamos de mejorar el acceso a un empleo, tenemos que tener presente y sobre todo eliminar esos casos en los cuales una empresa formal abre convocatorias y no logra llenar sus puestos de trabajo que ofrece al mercado porque no encuentra el perfil idóneo. Hemos visto que en realidad más allá de capacitaciones específicas, capacitaciones complejas, lo que más cuando las empresas te reportan, oye, no he logrado llenar mis vacantes, te dice, porque le faltan o habilidades socioemocionales o habilidades digitales. Capacitaciones cortas de orientación podrían servir a reducir justamente a reducir eso y reducir con ello la tasa de desempleo. Calidad de trabajo. Sabemos que en 16 de 24 departamentos el sector agropecuario es el principal generador de empleos, ¿no? Entonces, y sabemos que también es sumamente rezagado. Le falta riego, le falta productividad. Bueno, semillas certificadas que las desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que solamente están implementadas en el 1% de todos los cultivos a nivel nacional, que te garantizan menor requerimiento de agua, mayor rendimiento y menores costos de fertilizantes e insecticidas. Difundirlos, mayor productividad implica mayores sueldos. También lo que viene es en la revisar la gestión municipal, porque en realidad cuando vamos a los gremios MIPE, ¿no? A esas pequeñas empresas, lo que nos dicen, ¿por qué no se formaliza? Bueno, no te hablan de temas tributarios ni laborales, te hablan de una municipalidad que les exige muchos requerimientos, que los costos son muy elevados para los trámites, que es un proceso muy largo y engorroso, ¿no? Para renovar certificados ITSES, a tramitar la licencia en funcionamiento, sabemos que demora muchísimo, es el principal cuello de botella y lamentablemente no está en la agenda de ningún político en estos momentos, ¿no? Se habla mucho de subsidios, pero no es. Y segundo también, el tema de la fiscalización. Si el inspector municipal es muy arbitrario o muy punitivo con una microempresa, la microempresa se asusta y abandona el mercado laboral.
Si otra microempresa le dice, mira, yo me formalicé y me pusieron varias multas, pues lamentablemente le dice a sus colegas, no te formalices. Y eso es lo que pasa en la práctica. Tercero, para la seguridad social. Creo que todos sabemos, hace la falta mejorar la salud, está pésimo, no, pero sobre todo aprovechar. Recordemos que el Ministerio de Trabajo viene impulsando cierta agenda, ¿no? Dentro de ello lo que viene a hacer subsidiar el tema de salud y pensiones, a lo que viene a ser MIPES. Nosotros creemos que una medida inclusive mucho más eficaz viene a ser poder permitir que las pequeñas empresas también tengan acceso a escoger o me voy al SIS o me voy a salud. Hoy en día, solamente las microempresas tienen acceso a poder escoger entre SIS y salud. Todas las demás están obligadas a pertenecer sobre todo a salud. Nuestra propuesta es que las pequeñas empresas también tengan esa flexibilización. Y segundo, también, bueno, necesitamos reformar el sistema de pensiones. Porque si hoy por hoy ser formal implica que mi empleador va a tener que a mí retenerme un 10 a 13% de mi salario para aportarlo en mi nombre a las pensiones, pensiones que yo no quiero ahorrar, pensiones que yo probablemente no voy a ver, pensiones que aún así aporte, no voy a tener una pensión mínima garantizada. Bueno, ¿para qué aporto y por lo tanto para qué soy formal? Es una gran disyuntiva, una gran pregunta que nadie logra resolver y está presente en la mayoría de peruanos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunas políticas más ambiciosas que llevan en la agenda años, seguramente también las han escuchado, pero que son fundamentales para sacar al país adelante en cuanto a temas laborales. Lo primero es reducir los costos laborales. Lo sabemos. Miren, somos, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en una investigación que hizo este año, que en realidad somos el país más caro para contratar en América Latina y el Caribe. Unos costos extremadamente onerosos, 71,17% es el adicional al sueldo que debe desembolsar el empleador en promedio en el país, frente a un 51,1% a nivel regional. Esto implica, más allá de retroceder en derechos laborales, sobre todo lo que viene a ser el tema de las vacaciones, ofrecemos muchas vacaciones, muchas indemnizaciones, aspectos que tienen mayor margen de maniobra político y podrían ser implementadas en unas reformas, ¿no? A pesar de que hay cierta discusión, pero que son necesarias. Somos muy costosos para contratar. Si somos muy caros para contratar, menos empresas del exterior vienen aquí a hacer negocio. Segundo, la reforma del sistema tributario lleva años pendiente. En realidad tenemos un régimen especial de renta y un régimen MIPE tributario que en varias ocasiones se contradicen. Apuntan a la misma población objetivo y cuando eso sucede, bueno, lamentablemente la MIPE entra en dudas, no sabe qué hacer, no sabe cuál se afilia, se complica y una vez que se complica prefiere evitar ser formal. Nuestra propuesta es sencilla. Mejorar el RUS para que sea mucho más efectivo y atractivo porque tiene ciertas limitaciones en esos momentos y segundo, establecer un único régimen general, pero con tasas progresivas. No pasar del RUS a un 30% de gravamen o 29,5, sino que sea escalonado en base al nivel de ingresos, sobre todo al nivel de utilidades. Tercero, necesitamos actualizar el régimen laboral agrario, un aspecto que no se ha tocado y que fue una gestión del anterior Congreso, si mal no me equivoco. ¿Qué sucede? Sabemos que nuestro país es el más caro para contratar en la región, América Latina y el Caribe. Sabemos que nuestro régimen general implica un desembolso del 62,2%. Y sin embargo, nuestro régimen laboral agrario, con este beta amarrado a la remuneración mínima vital, un 30% del sueldo mínimo, implica un desembolso del 87,2% según el Ministerio de Trabajo. No hace ningún sentido que en el sector más informal del país tengamos los mayores costos de contratación laboral, no contrario a cualquier otro sector. La propuesta es sencilla, desvinculemos el beta, pero segundo también reduzcamos las obligaciones, sobre todo para las pymes. Recordemos que este régimen laboral agrario es para todas las empresas del sector agrario. Las micro y las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas, están obligadas a asumir este costo laboral, que es excesivo. En contrario, si fueran una empresa micro, pequeña, de cualquier otro sector, asumirían un 5% microempresa o cerca de un 30% a lo mucho para pequeñas empresas. Es una diferenciación o una discriminación arbitraria y muy punitiva. Cuarto, lo sabemos, esto lleva años sin cartera. Necesitamos regular el despido arbitrario, porque esa falta de predictibilidad, esa falta de cómo va a opinar el TC o cada uno de los juicios laborales, que además duran entre 3 y 5 años, nos trae limitaciones para la empresa para poder contratar. A causa de ello, lamentablemente, hoy por hoy en el Perú priman los contratos a tiempo determinado, ¿no? En vez de un contrato indefinido, yo te contrato entre 3 o 6 meses para, en vez de despedirte, porque no puedo despedirte, si mañana más tarde me da mal en el negocio, simplemente no te renuevo. Como consecuencia, Perú, desde pre-pandemia, viene siendo una de las economías menos competitivas en prácticas de contratación y despido, ocupando el puesto 131 de 141 economías evaluadas. También es importante tener presente, y ya con esto acabo.
Miren, hay reformas de corto plazo que se deben hacer. Hay reformas de largo plazo que son más ambiciosas que también debemos hacer y nos faltan. Pero también tengamos presente, como están las cosas en esos momentos, tenemos ciertos riesgos adicionales que nos pueden restar competitividad al mercado laboral peruano, inclusive significar pérdida de empleo formal. En el Congreso en estos momentos están avanzando muchas iniciativas bastante populistas, muy protectoras del empleo. Recordemos que tenemos un TC que ya está sobreprotegiendo el empleo al trabajador, ¿no? Y por lo tanto limitando el que es el desempeño del mercado laboral peruano. Dentro de aquellas hay varias, pero hoy en día están en la agenda del Pleno, inclusive se podrían aprobar la próxima semana o quizás esta semana misma medidas como habilitar que la recaudación de las multas de la SUNAFIL permita que SUNAFIL contrata a sus propios trabajadores, ¿no? Lo cual es un desincentivo perverso, ¿no? A la par, esta medida viene justamente con la iniciativa de que la SUNAFIL tenga que contratar más inspectores. Entonces, tenemos un caso en el cual el Congreso está impulsando que la SUNAFIL gaste más y que para financiarlo multe más. Si multa más, menos empleo formal, mayor desincentivo a las MIPES, es un aspecto bien nefasto, ¿no? Y sin embargo, el Congreso lo viene impulsando. Segundo, también, entre varias otras medidas, ¿no? Una compensación adicional al trabajo nocturno. Hoy en día, si uno trabaja de noche, recibe una bonificación adicional del 30%. El Congreso propone ampliarla inclusive hasta quién sabe cuándo. Entonces, son esos aspectos, ¿no? Teniendo presente que ya somos un país sumamente caro para contratar, aumentar el costo de contratación es nocivo, por donde quiera que lo veamos. También hay que reconocer, el Poder Ejecutivo hoy en día, bueno, está muy debilitado, no está buscando frenar iniciativas que son negativas ni para el mercado laboral peruano, ni inclusive para su propio bolsillo, ¿no? El Ejecutivo está fallando en frenar iniciativas de gasto del Congreso y medidas contraproducentes con el desempeño del país, pero también tengamos presente. El Ejecutivo, lamentablemente, así como está muy quieto, está inactivo, no está sesionando el Consejo Nacional de Trabajo como debería, ¿no? Y recordamos que llevamos más de un año pendiente dentro del Consejo Nacional definir cuál es la métrica oficial para la actualización de la remuneración mínima vital. Si esto no se define, mañana más tarde el presidente Balcázar o quien sea que le presida puede seguir aumentarlo de manera arbitraria y con ello aumenta el salario mínimo legal requerido y con ello contrae la informalidad, porque sabemos que hay regiones como Puno, insisto, tiene un salario promedio menor al sueldo mínimo y todavía más del 40% de los peruanos ganan menos del sueldo mínimo en la práctica. Así como también, recordemos, estamos en un proceso de adhesión, ¿no? Y dentro de ellos ha visto que el audio mismo ha opinado, nuestro diálogo tripartito es insuficiente, está muy debilitado, el Consejo como tal de por sí no funciona debidamente porque no sesiona y porque no tiene el alcance partido. Tenemos que partir, sobre todo el Ejecutivo, ¿no? Que es quien es responsable de decisionar, ¿no? Y liderar esa estrategia, cómo rediseñar el Consejo Nacional del Trabajo, para que cada norma que haya el Congreso, Ejecutivo, donde venga, ¿no? Pueda ser consensuada entre sindicatos, empleadores y el propio gobierno, y así poder sacar adelante las iniciativas. De lo contrario, sabemos que va a seguir las cosas como están, el Congreso legisla por su lado, el Ejecutivo legisla por su lado, y nadie se pone de acuerdo y las cosas son nefastas para el mercado laboral. Y en realidad con eso terminamos. Ahora sí, aprovechando justo el tiempo que queda, Ahmed, por favor, apóyame, pero entiendo tenemos espacio para las preguntas. Sí, gracias Daniel por la información. Eh, sí, en todo caso hay algún colega que quiera hacer alguna pregunta a Daniel, por favor levantar la mano y podemos absolver sus dudas. Y si no hay ninguna también, bueno, creo que daríamos por concluida la conferencia. Adelante, Camila, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Muchas gracias primero por la explicación. Te saluda Camila Vera, periodista de gestión. Yo tenía dos preguntitas. En alguna parte de tu exposición mencionaste que el tema del agro, digamos, es el protagonista dentro del pleno del empleo. Y quería saber, después del agro, qué otros sectores tienen también protagonismo y que podrían de alguna manera explotarse para mejorar este nivel de competitividad. Esa sería mi primera pregunta. Ajá. Ya, No sé si claro. espero tu respuesta y luego lanzo mi segunda pregunta o dejo mi segunda pregunta también. Mira, mejor te Es, respondo esta y vamos con la siguiente. No sé si me te parece. Ya. sí, está bien, está Ujú. bien. Dale Ya, con la perfecto. respuesta y seguimos con la siguiente. Sí, porque puede ser una pregunta un poco amplia. Entonces, a ver, ¿qué sucede? El agro ahorita genera cerca de un cuarto de todo el empleo a nivel nacional,
sigue, si no me equivoco, comercio, otros servicios, no recuerdo exactamente las proporciones que tiene, ¿no? Pero esos son sectores sobre todo urbanos, ¿no? Entonces son sectores que por sí ya están mejor remunerados, tienen una menor tasa de informalidad laboral respecto al agro. Sabemos que tiene una tasa promedio por encima del 95%, en algunas regiones cerca del 100% informal, ¿no? Por ejemplo, la remuneración promedio del agro en Puno, que es 100% informal, es 400 soles más o menos. Entonces, le hacemos sobre todo esa énfasis porque es muy negativo. Entonces, para ver el tema de qué otros sectores podemos explotar, sí, comercio y otros servicios, en la medida que flexibilicemos permisos, ¿no? Trámites municipales, incentivos para la formalización, sí van a funcionar para el ámbito urbano. ¿Qué también, o qué mejor dicho, qué recomendaríamos inclusive impulsar? Miren, somos un país cuyas principales exportaciones son minerales, eso lo sabemos. Tenemos regiones mineras que son altamente competitivas, como viene a ser, por ejemplo, Moquegua. Y en Moquegua, en realidad, el sector más competitivo que tiene en cuanto a productividad no es la minería, sino es la manufactura, porque ha sabido darle este encadenamiento productivo, ¿no? Pasar de la extracción a procesarlo, a hacer negocio con ello, ¿no? Y con ello logra una mayor formulación y también mejor desempeño. Entonces, primero es a ello, reconocer, tenemos oportunidades específicas en algunas regiones, ¿no? Quizás volviendo también al agro, ¿no? Reconocer, y cada ha destacado bastante porque ha sabido aprovechar el mercado externo. Pero otras regiones como Cajamarca, Puno, yo tengo muy presente esa cifra de que, por ejemplo, ¿qué pasó con los superfoods? Sabemos que la quinoa es un alimento Mm, de bandera sí. mundial, no todo el mundo quisiera tenerla, y sin embargo cerca del 60% se produce en Cajamarca y Puno. Si mañana más tarde tuviéramos un país, ¿no? Que invierta en las carreteras, la conexión, inviertan inclusive en el marketing a través de PromPerú, y hacemos una campaña de superfoods, podríamos tener regiones rezagadas que pueden salir adelante, ¿no? Entonces está el tema sobre todo aprovechamiento del comercio exterior, así como también bonanzas de cada región. Una recomendación específica a nivel nacional no te la puedo dar. Es por ello que en el reporte, donde también van a poder encontrar, vamos a ver un desglose de cada departamento específico, cómo está, cuáles son las regiones, cuáles son los sectores que lideran, qué hacer inclusive también. No, pero sobre todo tener presente. En el nacional, flexibilicemos temas de contratación, flexibilicemos temas de trámites municipales, que es un aspecto muy olvidado, y después cuando vayamos a cada región, veamos, ¿no? El tema es exactamente cómo desarrollarlo. Pero mejoras en agro en productividad, mejoras en condiciones de contratación, encadenamientos productivos, acceso al mercado exterior, vendría a ser ¿cómo decirlo? Las victorias más sencillas y eficientes que tendríamos como país para salir adelante. Ahora sí, por favor, tu segunda pregunta. Listo, Daniel, muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver un poco más con el tema de proyección, porque entenderás, bueno, estos resultados son del 2025, el análisis se enfoca en el 2025, pero este año está marcado por hechos de bastante relevancia, ¿no? Entre ellos, pues, las elecciones y todo lo que ha habido este año. Entonces, no sé cómo miras tú que se va a configurar al cierre de este año a nivel de competitividad el Perú. Sí, mira, responder a esa pregunta es limitado. Uno, por lo que está pasando en coyuntura interna. Dos, por lo que está pasando en coyuntura internacional. Y con ello me refiero tanto al fenómeno del niño global, que no sabemos si nos va a afectar y va a generar sequías en ciertas regiones, y eso puede traer a bajar remuneraciones. O inclusive también lo que puede pasar con la guerra de Ucrania, ¿no? Que nos puede desalentar algunas, perdón, la guerra entre Estados Unidos e Irán e Israel, ¿no? Entonces, si las presiones o los vaivenes, los precios de metales, de los commodities continúan, si por ahí Estados Unidos se desacelera, si China se desacelera, pueden pasar ahorita muchas cosas. Pero sí tengamos presente esto. Sobre lo cual sí tenemos certeza absoluta, es que lamentablemente estamos enfrentando condiciones mucho más nefastas para la contratación laboral. Mira, estamos en un periodo ya entrando a la segunda vuelta, todavía no cerramos, terminamos de definir la primera, pero sabemos que hoy por hoy el Congreso, como varios de estos partidos lamentablemente no han sido, o afortunadamente no han sido reelegidos, lo que están buscando es o uno ganar favores o inclinarse más hacia jalar votos, y eso implica sobre todo populismo. Entonces, en estos momentos hay varias iniciativas sumamente problemáticas en el Pleno, ¿no? Por ahí les he mencionado algunas. O sea, si mañana más tarde se llegan a aprobar, por ejemplo, esta semana tiene inclusive priorizada en la agenda del Pleno, por junta de portavoces, ver aspectos de negociación colectiva, temas con los sindicatos, que también puede ser bastante punitivo. Entonces, no sabemos qué va a aprobar el Pleno, no sabemos si se va a inclinar, sí sabemos que lamentablemente va a ser aún mayores restricciones. Entonces, lo que estamos viendo sobre todo es que en cuanto a la facilidad para crear empleo, vamos a tener un retroceso. No me sorprendería que el año pasado nuevamente crezca, que el próximo año nuevamente crezcamos poco en lo que viene a ser capacidad para generar mayor empleo formal. El empleo formal ya consolidado sí puede continuar mejorando, podemos ser mejores salariales, ¿no? En la medida que la coyuntura económica no empeore. Estamos esperando todavía, si no me equivoco, tenemos cierto optimismo en cuanto al crecimiento económico según el Banco Central de la Reserva del país.
pero va a depender mucho de qué es lo que sucede. ¿No? A nivel sector específico tampoco te lo podría responder, pero sí tengamos presente eso, ¿no? Es como están las cosas yendo y que ya tenemos con certeza hacia dónde van a inclinar. Estamos hablando de probablemente mayores costos de contratación formal, estamos hablando de mayores restricciones, lo que viene a ser el tema de los contratos mismos, el despido también, ¿no? Entonces, estamos en realidad retrocediendo en esa materia, ¿no? Y por lo tanto, vendríamos a tener esa presión negativa de que quizás el empleo formal, si bien crezca menos que durante el año pasado, ¿no? Se desacelera en unas regiones, si ese año en 13 de 24 departamentos aumentó la informalidad, quizás el próximo año inclusive sea en más dentro de toda esa coyuntura económica y hacia dónde apunta el Estado, ¿no? En esos momentos deberíamos tener una mayor presión, incidencia, ¿no? E injerencia también en lo que está haciendo el Congreso para poder mitigar esas medidas que en realidad en vez de sumarnos nos restan como país en cuanto a competitividad laboral. Te Gracias, agradezco Daniel. mucho, Daniel. Gracias, Camila. Ahora vamos con Cristian, por favor. Adelante, Cristian, con tu pregunta. Con todos. Daniel, buen día. No sé si puedas profundizar más datos de Arequipa. Yo soy Cristian García de Exitosa de Arequipa y quisiera saber en qué ubicación se encuentra mi región en los tres pilares que tú comentabas y si tuvieras datos también respecto de los primeros indicadores. Me llama la atención este PI, sobre todo de aquellos que desean trabajar y los que no desean trabajar. Quizás tengas esos datos sobre Arequipa, por favor. Gracias. Claro, cómo no, Cristian. Y en realidad quizás también aprovecho para mencionar, bueno, estamos difundiendo, por un lado, las notas de prensa, que le vamos a alcanzar a todos los presidentes de la presentación, inclusive también el reporte, que sobre todo tiene la parte de decisión nacional, pero también a los responsables regionales, ¿no? A la prensa regional, ¿no? Inclusive dentro del mismo reporte van a poder encontrar en específico qué pasó en cada uno de los departamentos, ¿no? Estoy pensando, o mejor dicho, tenemos, ¿no? Páginas dedicadas solamente a cada una de las regiones. Y aprovechando que ya justo lo he podido abrir, en realidad sí, mira. Arequipa se mantuvo constante en el séptimo puesto, es la séptima región más competitiva en temas laborales. Vemos que eso sobre todo está destacando en lo que viene a ser la dimensión entorno de trabajo, calidad del empleo, ¿no? Esto porque, ok, Arequipa es una de las más formales del país, ¿no? Es el cuarto departamento más formal, es el tercero mejor remunerado del país, con un salario promedio de 2.150 soles, mejoró en 40 soles en comparación a 2024, ¿no? Hemos tenido, sin embargo, un aumento en la tasa de informalidad. Esta se sitúa en 63,5%, aumentó 1,3 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que le falta al equipo? Sabemos que está muy bien en cuanto a calidad del empleo, pero tiene ese reto que venía diciendo, ¿no? El tema de cómo permitir el acceso a todos aquellos que hoy por hoy o no están en el mercado laboral o que están pero no logran encontrar un puesto de trabajo. Lamentablemente, Arequipa tiene una de las tasas más bajas de participación laboral, 63,2%, una tasa de desempleo relativamente alta al promedio nacional, de 5,4%, y en cuanto a esa inactividad involuntaria, que justamente me mencionabas, que te preocupaba, la tasa es del 16,7%. Un 16,7% de toda la población inactiva quiere trabajar. ¿No? Estamos hablando de cerca de 80.000 personas que en estos momentos no trabajan ni buscan empleo, pero les gustaría hacerlo. Entonces, el reto está aquí en cómo poder integrarlas y reducir sobre todo esa tasa de desempleo, ¿no? Vemos que esta inactividad involuntaria en esos momentos no están preocupando. Donde deberíamos centrarnos es aumentar la participación, o sea, generar que más personas quieran buscar un puesto de trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que estamos viendo en el limitante es el desempleo. Un desempleo de 5,4% es muy alto para el nivel nacional, ¿no? Y esto lo que nos está diciendo es que si más personas reconocen, ok, sí, hay buenas remuneraciones, hay empleo formal, pero cuando salgo a buscarlo no lo encuentro, entonces pasa esta segunda derivada, ¿no? ¿Para qué lo voy a buscar? ¿No? ¿Para qué voy a ponerme a participar en convocatorias si es difícil que me vayan a contratar? Es por esto mismo que esa alta tasa de desempleo está desalentando la participación, así como también inclusive la inactividad involuntaria, ¿no? Es ahí donde deberíamos pulsar. ¿Cómo? Bueno, yo creo que también lo adelanté un poco, el tema de capacitaciones cortas para la inserción inmediata, ¿no? Flexibilizar condiciones de contratación, sobre todo, ¿no? Y reducir el tema de los costos y trámites municipales, ¿no? Porque recordamos que Arequipa en realidad destaca en cuanto a generación de empleo en servicios y comercios, más urbano que rural, ¿no? Entonces aquí pensar en el agro, si bien no debemos dejarlo de lado, no es fundamental, pero sobre todo pensar en cómo facilitarle la vida a las micro y pequeñas empresas para formalizarse y en las medianas y grandes empresas y en general, ¿no? El tema de contratar, ¿no? Simplificar los costos de contratación laboral. Gracias, Daniel. Gracias, Cristian, por la pregunta. Daniel, te traslado una pregunta también de Cristina Luna, de Diario Expreso, que quiere que le comentes un poco sobre tal vez las perspectivas para este año o tal vez a qué factores debemos estar atentos
para la medición que se vaya a hacer durante este año, ¿no? Algo que creo comentaste en una de las primeras preguntas. Y tal vez si tenemos algunas cifras de tendencia de subempleo que también se haya podido medir en el reporte. Sí, a ver, no justo lo abordaba al principio, en realidad es difícil tener unas proyecciones. Lo que sí sabemos es que lamentablemente, aún así, mejoran los salarios, se reduce la informalidad, pues lamentablemente va a ser mucho más costoso contratar en el país, mucho más difícil la generación de empleo formal adicional. Quizás si para este año, al comienzo del año, no lo sé, se proyectaban 100.000 puestos de trabajo formales adicionales. Vemos eso difícil de lograr, ¿no? Ahora en la práctica tendría que ser menos, porque tenemos que estar atentos, sobre todo a ese Congreso, ¿no? En realidad, la agenda del Pleno en estos momentos está muy parcializada, muy pro trabajador, ¿no? Pero muy con exceso de protección, y no protección social, sino protección en cuanto a hacer mucho más costoso, o mejor dicho, hacer que la empresa pague más, hacer que la empresa otorgue más cosas al margen de lo que pasa en el mercado laboral peruano. Entonces, esas obligaciones siempre implican menor contratación formal, ¿no? Entonces, podríamos tener, sí, mejoras salariales concentradas. Mejor dicho, lo que tenemos garantizado es que para el próximo año vamos a tener una mayor heterogeneidad, ¿no? Que era un reto que ya estamos viendo durante el año pasado, ¿no? El tema de los departamentos que mejoran son aquellos que están mejor posicionados, aquellos que eran no formales, y por el contrario, departamentos como Puno, Cajamarca, se pondrá su salario promedio, aumenta la informalidad, no retroceden aún mucho más. Entonces, esa heterogeneidad que trae también consigo descontento social. ¿Qué factores están presentes? Bueno, en temas nacionales. Uno, lo que vaya a saber el Congreso, no sabemos qué medidas van a priorizar, pero varias de ellas son costosas, sobre todo para el sector privado, ¿no? Segundo, también, qué es lo que va a pasar con el cambio de gobierno. En realidad todavía no sabemos quién va a ganar la segunda vuelta o algo por el estilo, pero recordemos, ¿no? Medidas más populistas, medidas de cerremos el mercado, medidas más de la empresa privada es mala, por el contrario, ¿no? Te van a contraer el empleo formal y por lo tanto presionar a la alza la tasa de desempleo. Medidas de esa materia en realidad son contraproducentes. Para que un mercado laboral funcione y sea mucho más competitivo, tiene que haber inversión privada, tiene que haber crecimiento y sobre todo fundamental, ya lo hemos visto, ¿no? En realidad, tiene que haber confianza que el país vaya a crecer. Mientras eso se mantenga constante, mientras las perspectivas económicas sean favorables y no se tenga tanto temor desde el exterior a lo que vaya a hacer el Congreso, el Ejecutivo, el país puede seguir creciendo y el mercado laboral puede seguir creciendo. Sí tenemos que estar muy atentos también al panorama internacional. Si mañana más tarde se consolida este fenómeno niño global, regiones, sobre todo de la sierra, no podrían enfrentar lo que viene a ser sequías y con ello pérdidas de empleo específicos en el sector agropecuario, menores remuneraciones también, podría afectar incluso el tema de la población monetaria cada el próximo año, ¿no? Lo que viene a pasar con el tema de, a nivel internacional, los conflictos armados. Si se extiende más el conflicto bélico, pues lamentablemente una caída en los precios de los commodities, como hemos visto en oro, plata, ¿no? Va a afectar el tema de desempeño a nivel económico minero, ¿no? Así como también las contracciones y la llegada de nuevas inversiones. Recordamos que el grueso de nuestras inversiones viene a ser esta cartera de proyectos mineros. Entonces, si no se consolida, menos inversión, menos empleo, ¿no? Son varios aquí factores que están rondando, pero lo que sí tenemos certeza, ¿no? Es el Congreso lamentablemente va a legislar en contra del mercado laboral peruano. Ok, gracias Daniel. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta adicional y nada, sin más agradecer a todos los colegas que han podido conectarse a la conferencia. Gracias Daniel también por la presentación y nada, cualquier consulta la hacemos por interno. Con eso damos por culminada la conferencia. Gracias con todos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Hasta luego.